Durante meses, el nombre de Charlie Kirk ha resonado en cada rincón del país. Líder, figura polémica, símbolo de una generación que lo admiraba y lo temía por igual. Pero su muerte, ocurrida aquella noche del 10 de septiembre, cambió todo. Lo que se dijo en los noticieros era solo la superficie de una historia mucho más profunda, y mucho más oscura. Ahora, Erika Kirk, su esposa, rompe el silencio. Su voz marca el inicio de una nueva etapa en una tragedia que parecía enterrada. Sus palabras no solo abren heridas, sino que revelan secretos que muchos creyeron destruidos. En medio de conspiraciones, traiciones y verdades prohibidas, una pregunta vuelve a surgir: ¿quién fue realmente Charlie Kirk? ¿Y qué papel jugó Erika en los días que llevaron a su final? Lo que estás a punto de ver no es solo una reconstrucción, sino el eco de una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo. Porque, por fin, se revela la verdad sobre la tragedia de Charlie Kirk. Durante meses, su nombre había desaparecido del mapa. Ni entrevistas, ni declaraciones, ni apariciones públicas. Solo un silencio denso, inquietante, casi calculado. Pero aquella mañana de noviembre, Erika Kirk volvió a aparecer frente a las cámaras. La imagen se transmitió en directo a millones de hogares. Estaba de pie, vestida de negro, con el cabello recogido y una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. Sus ojos, sin embargo, hablaban más que sus palabras. Llevaban el peso de la culpa, el duelo y algo más, algo que nadie podía definir con precisión. Los reporteros esperaban una disculpa, una despedida, o tal vez un mensaje de cierre. En cambio, Erika solo dijo una frase que desató un terremoto mediático. Athos no atormenta, no todo fue como lo contaron. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego, el caos. Los canales de televisión interrumpieron sus programas, las redes sociales estallaron en teorías, y los hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia mundial. ¿A qué se refería? ¿Qué parte de la historia había sido manipulada? Hasta ese momento todos creían conocer la verdad. Charlie Kirk, líder político conservador, había sido asesinado la noche del 10 de septiembre, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Un disparo en medio del discurso. Un atacante detenido. Un país en shock. Fin de la historia. Pero lo que Erika insinuaba era mucho más perturbador. Mientras los noticieros repetían una y otra vez la grabación de su aparición, un grupo de investigadores independientes comenzó a rastrear cada detalle de su mensaje. Analizaron su lenguaje corporal, su tono de voz, las pausas entre sus frases. Nada parecía casual, todo parecía ensayado. En los minutos siguientes, Erika Kirk desapareció nuevamente. No dio entrevistas, no publicó en redes, no respondió llamadas. Pero el efecto ya estaba hecho. El país entero volvió a mirar hacia el caso que muchos creían cerrado. La noche del 10 de septiembre. Esa noche, las luces del auditorio de Utah se reflejaban en los cristales como si el futuro estuviera a punto de escribirse. Charlie Kirk, un hombre de apenas 38 años, carismático y apasionado, hablaba sobre los valores, el liderazgo y la unidad nacional. En las primeras filas, su esposa Erika aplaudía con orgullo. Los testigos recuerdan que fue cuestión de segundos, un sonido metálico, un grito, y luego el disparo. Charlie cayó al suelo. El auditorio se convirtió en un caos. Los agentes de seguridad redujeron al atacante, Tyler Robinson, un ex colaborador de la organización política que Kirk dirigía. Las cámaras captaron cada segundo. En los días siguientes se anunció la versión oficial: crimen político. Un ataque impulsivo de un exmiembro descontento. Caso cerrado. Pero algo no cuadraba. El expediente judicial mostraba inconsistencias. El arma usada no coincidía con la registrada a Robinson, las cámaras de seguridad del recinto se apagaron minutos antes del ataque, y las grabaciones de vigilancia del estacionamiento desaparecieron misteriosamente. Durante un tiempo, nadie se atrevió a hablar de eso. Hasta que Erika rompió el silencio. La grieta en la versión oficial. Su declaración abrió un abismo entre la verdad oficial y la duda colectiva. Erika insinuó la existencia de alianzas ocultas, traiciones internas y una lucha de poder que se había gestado dentro del círculo más íntimo de su esposo. Charlie sabía que lo estaban vigilando, dijo en uno de los pocos fragmentos recuperados de una entrevista inédita que se filtró semanas después. Me lo dijo la noche antes de morir. Me pidió que cuidara de los niños y que, si algo pasaba, no confiara en nadie.
Esa frase cambió todo. Los periodistas empezaron a revisar las últimas horas de Charlie Kirk, sus llamadas, sus correos, sus reuniones. Aparecieron nombres desconocidos, cuentas cifradas, documentos con sellos federales. Y en el centro de todo, una palabra escrita en su cuaderno personal, Athos. Nadie sabía qué significaba. Algunos creyeron que era un nombre en clave, otros, una organización. Pero para Erika, Athos, era algo más profundo. Era el recuerdo que la atormentaba. El eco digital. Mientras su testimonio se viralizaba, miles de usuarios comenzaron a investigar por su cuenta. En foros y redes sociales se compartían archivos, audios, mensajes de voz y fragmentos de videos que nunca se habían publicado. Entre ellos, uno llamó especialmente la atención, una grabación tomada desde un teléfono la noche del evento. En el audio se escuchaba a Charlie decir antes de subir al escenario: «Si algo pasa, no los dejes entrar. Ya saben lo que tienen que hacer». Nadie entendió a qué se refería. ¿Quiénes eran ellos? Los expertos en análisis forense de sonido confirmaron que la voz era auténtica, pero no pudieron determinar el contexto. Ese simple fragmento bastó para que la teoría de la conspiración cobrara fuerza. Erika, entre el duelo y la sospecha. Los medios empezaron a dividirse. Algunos la mostraban como una mujer valiente que intentaba revelar la verdad sobre el asesinato de su esposo. Otros la retrataban como una figura ambigua con demasiadas contradicciones y silencios selectivos. Su mirada durante la entrevista, su frase críptica, su repentina desaparición, todo alimentaba el misterio. Las teorías no tardaron en multiplicarse. ¿Había Erika descubierto algo que la obligó a callar? ¿O formaba parte de un entramado más grande que la superaba? Mientras tanto, los hijos de la pareja, un niño de 1 año y una niña de 3, fueron trasladados fuera del país bajo custodia familiar. Ningún medio logró acceder a su paradero exacto. La revelación que lo cambia todo. A medida que los días pasaban, nuevas piezas comenzaban a encajar. El nombre de Tyler Robinson volvió a aparecer en documentos financieros vinculados a la fundación de Charlie Kirk. Alguien había transferido una suma importante de dinero a su cuenta días antes del ataque. Un pago, un soborno, o una trampa. Erika, al enterarse de esta filtración, reapareció en un breve vídeo. Su rostro se veía más cansado, pero su voz sonaba firme. No busquen culpables donde no los hay. Busquen quién se benefició. Esa frase fue interpretada como una advertencia. ¿A quién se refería? A los rivales políticos de Charlie. A los aliados que heredaron su posición. O a ella misma. Desde entonces, el caso Kirk se transformó en una obsesión colectiva. Analistas, periodistas y ciudadanos anónimos empezaron a conectar hilos que parecían imposibles. Y cada vez que surgía una nueva prueba, un nuevo documento, o un testimonio, alguien intentaba borrarlo, como si la verdad misma estuviera siendo perseguida. En los pasillos del poder, en las redacciones, en los foros digitales, todos repetían la misma pregunta. ¿Qué verdad intenta revelar Erika Kirk, y por qué ahora? La revelación había comenzado, y nadie sabía hasta dónde llegaría. Antes de la tragedia, Charlie y Erika Kirk representaban la imagen del éxito moderno, jóvenes, poderosos, influyentes. Una pareja admirada por millones con discursos inspiradores y apariciones públicas cuidadosamente calculadas. Pero detrás de esa perfección que las cámaras mostraban comenzaban a formarse grietas. Erika, exmodelo y empresaria, se había convertido en una figura con voz propia. Dirigía una fundación internacional con proyectos humanitarios en Europa del Este, enfocada en la niñez y la educación. Su elegancia y su habilidad para conectar con los medios la habían transformado en un ícono mediático. Sin embargo, su ascenso no estuvo libre de controversia. Informes confusos sobre donaciones y supuestas irregularidades financieras comenzaron a aparecer en foros digitales meses antes de la tragedia. Por su parte, Charlie Kirk, con su magnetismo natural y su discurso apasionado, se consolidaba como uno de los líderes políticos más prometedores de su generación. Su estilo directo, su dominio de las redes y su talento para polarizar audiencias lo convirtieron en un fenómeno. Pero ese mismo poder le ganó enemigos. Dentro y fuera de su propio partido, había quienes lo consideraban una amenaza. En público, Charlie y Erika eran inseparables. En privado, las tensiones crecían. La presión mediática, los viajes, los intereses cruzados,
Todo comenzó a dejar marcas. Un asistente cercano que luego desaparecería sin dejar rastro recordaba que Charlie solía repetir una frase con tono sombrío. Cuando uno asciende demasiado rápido, los que no logran seguirte buscan la forma de detenerte. Las sospechas comenzaron a tomar forma cuando una filtración anónima llegó a varios medios nacionales. Correos, agendas y documentos internos mostraban una red de reuniones privadas con empresarios, políticos y representantes de organizaciones extranjeras. Algunos de esos encuentros no figuraban en ninguna agenda oficial, y entre los nombres uno se repetía con insistencia: Tyler Robinson. Robinson había sido un colaborador cercano de Charlie, encargado de seguridad y logística. Un hombre reservado, disciplinado y de confianza. Pero según las filtraciones, en los meses previos al asesinato había mantenido comunicaciones con contactos desconocidos fuera del país. De pronto, Robinson desapareció. Ningún registro de vuelo, ninguna transacción bancaria. Simplemente, se desvaneció. Mientras la prensa trataba de reconstruir los días previos al crimen, comenzaron a surgir las primeras teorías. Algunos decían que Robinson había descubierto un acuerdo ilegal dentro de la fundación de Erika, otros sostenían que fue reclutado por un grupo de poder para eliminar a Charlie. Lo cierto es que nadie sabía realmente quién movía los hilos. Erika, por su parte, se mantenía en silencio. En las pocas entrevistas que concedió antes de su desaparición temporal, se mostraba firme, casi impasible. Cuando le preguntaban sobre Robinson, su respuesta era siempre la misma. Fue un colaborador leal, no tengo nada más que decir sobre él. Esa frialdad desconcertaba a la opinión pública. Era la reacción de una mujer que lo había perdido todo, o el control calculado de alguien que sabía más de lo que mostraba. Con el tiempo, surgieron nuevos fragmentos de información. Un archivo encriptado reveló que Charlie y Erika habían discutido acaloradamente la noche anterior al asesinato. En ese intercambio mencionaban una posible traición interna. Nadie sabe si hablaban de política, de negocios, o de algo mucho más personal. Los periodistas que siguieron el caso comenzaron a notar un patrón: demasiadas coincidencias, demasiadas desapariciones, demasiados silencios. Personas del entorno de los Kirk que, al ser citadas a declarar, de pronto se retractaban o abandonaban el país. Cada revelación parecía apuntar hacia una misma conclusión: algo se estaba gestando mucho antes de aquella noche del 10 de septiembre. Un plan, un secreto, o tal vez una red de intereses que ambos, sin saberlo, habían tocado demasiado de cerca. Mientras tanto, el país entero observaba con fascinación y miedo cómo el brillo de la pareja perfecta se desmoronaba. Detrás del carisma, la elegancia y los discursos motivacionales, se ocultaba una trama en la que la ambición, la traición y el poder se entrelazaban de formas imposibles de descifrar. ¿Sabía Erika más de lo que aparentaba? ¿O fue simplemente una pieza más en un juego que la superaba? Las respuestas aún estaban lejos, pero una cosa era segura: los ecos del pasado no habían terminado de hablar. Y lo que vendría después sería aún más oscuro. El 18 de septiembre, apenas 8 días después del asesinato de Charlie Kirk, La Nación amaneció con un titular que sacudió los cimientos del caso. Arrestado el principal sospechoso del crimen de Utah, Tyler Robinson, exmiembro del equipo de seguridad de Kirk. Las imágenes del arresto recorrieron todas las cadenas nacionales. Robinson, con el rostro demacrado y la mirada perdida, fue llevado esposado mientras los agentes lo escoltaban hacia el vehículo policial. Las autoridades aseguraban tener pruebas irrefutables: huellas dactilares en el arma homicida, registros de ubicación que lo situaban en la zona del crimen y transferencias de dinero no declaradas en su cuenta bancaria. El caso parecía resuelto. Por fin, un culpable. Pero, como en todo lo que rodeaba a los Kirk, nada era tan simple. Días después, durante su primera declaración oficial, Tyler Robinson rompió el silencio. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron precisas. Yo no actué solo. Recibí órdenes de alguien muy cercano a Charlie. La frase cayó como una bomba. Los medios se dividieron entre la incredulidad y el escándalo. Algunos lo tacharon de mentiroso que buscaba reducir su condena, otros, de testigo incómodo que estaba a punto de revelar una verdad mucho más grande. Mientras los investigadores avanzaban, comenzaron a descubrir movimientos financieros sospechosos. Fondos que salían de una cuenta ligada a la fundación de Erika Keir hacia empresas pantalla en el extranjero.
Pagos fragmentados, fechas coincidentes con reuniones secretas y llamadas interceptadas entre Robinson y un número registrado en el entorno más cercano de los Keir. Nada era concluyente, pero todo apuntaba a una red de manipulación y encubrimiento. El público, fascinado y horrorizado, convirtió el caso en un espectáculo nacional. En los foros las teorías se multiplicaban. Que Erika había planeado todo para heredar la fortuna y el liderazgo político. Que Robinson era solo un chivo expiatorio. Que el asesinato fue parte de una conspiración mucho más amplia con raíces en la élite política. Mientras tanto, Erika Keir permanecía en silencio. No aparecía en público, no daba entrevistas. Algunos medios afirmaban que estaba colaborando en secreto con las autoridades, otros aseguraban que había abandonado el país con sus hijos bajo una identidad falsa. Las cámaras esperaban cada día frente a su residencia en Phoenix, pero la puerta nunca se abría. Y sin embargo, cada semana aparecían nuevos indicios, fotografías, filtraciones, mensajes de voz, incluso fragmentos de conversaciones presuntamente borradas. Una noche, una cadena nacional transmitió una filtración, un audio en el que Robinson parecía discutir con una mujer. La voz femenina era casi idéntica a la de Erika. El país enmudeció. ¿Era real o parte de una manipulación mediática? El fiscal del caso pidió cautela, pero ya era tarde. La duda se había sembrado. Para muchos, Erika Keir ya no era solo la viuda doliente. Era una figura enigmática, envuelta en sombras, y tal vez la pieza clave de un juego mucho más perverso. Las redes se dividieron. Justicia para Charlie contra Erika inocente. Cada palabra, cada silencio, cada mirada pasada por las cámaras era analizada con obsesión. Y mientras el país se desgarraba entre la compasión y la sospecha, algo más comenzaba a emerger entre los archivos filtrados, un patrón de llamadas en la noche del crimen, hechas desde un número que pertenecía al propio despacho privado de Charlie Keir. La pregunta era inevitable: ¿quién realmente movía los hilos aquella noche? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta Erika a mantener el silencio? La filtración se produjo un lunes por la mañana como una descarga eléctrica que recorrió los noticieros y redes del mundo entero. El testimonio completo de Tyler Robinson había sido filtrado a la prensa internacional. En aquel documento de más de 60 páginas, el exguardia detallaba con precisión escalofriante los movimientos, las llamadas y una reunión privada celebrada la noche anterior al asesinato de Charlie Keir. Según Robinson, Erika Keir estaba allí. Esa sola frase bastó para cambiarlo todo. El relato que hasta entonces había sido el de una viuda valiente y reservada, se transformó en un rompecabezas de ambición, secretos y silencios incómodos. Los medios comenzaron a hurgar con una voracidad sin precedentes. Videos antiguos, discursos, mensajes encriptados y fotografías familiares fueron analizados cuadro por cuadro, buscando gestos, miradas, o frases que pudieran insinuar una verdad oculta. Lo que antes era un matrimonio ejemplar ante la opinión pública, la pareja joven que representaba el nuevo liderazgo americano, se desmoronó. Las sonrisas en las portadas, los viajes oficiales, los proyectos compartidos, todo adquirió un nuevo matiz bajo la sospecha. El pasado de Erika empezó a reescribirse. Viejos colaboradores hablaron de una mujer calculadora, brillante y enigmática. Otros, en cambio, la describieron como una esposa devota, víctima de un entorno dominado por la presión política y las traiciones internas. La verdad se desdibujaba entre versiones contradictorias. Sin embargo, algo inquietante comenzó a tomar forma. Testigos anónimos aseguraron haber visto movimientos extraños de vehículos y personal de seguridad en las inmediaciones del evento donde Charlie fue asesinado. Un ex asesor del partido filtró un mensaje interno, supuestamente escrito por Charlie, en el que decía: «He tomado una decisión. Renunciaré después del Congreso. Ya no puedo sostener esto». Si aquel mensaje era real, significaba que su muerte ocurrió justo cuando intentaba abandonar algo mucho más oscuro que la política. Los intereses multimillonarios que giraban en torno a su figura no podían permitirse una renuncia pública. Mientras la historia crecía, Erika reapareció brevemente ante las cámaras. Vestía de negro, el rostro sereno, sin maquillaje. Los periodistas gritaban preguntas, los flashes iluminaban su expresión impenetrable. Ella habló solo unos segundos. Charlie sabía que algo se estaba gestando, y no quiso huir. Nada más, ni una negación, ni una defensa.
Solo esa frase tan ambigua que podía interpretarse como advertencia o confesión. Después de esa aparición, Erika desapareció nuevamente. No hubo más comunicados, ni entrevistas, ni mensajes en redes. Su cuenta oficial fue desactivada. Los analistas políticos comenzaron a hablar del síndrome Keir, el colapso de la imagen perfecta, la fractura del discurso moral. Las encuestas reflejaban un país dividido, incapaz de decidir si Erika era una mujer rota por la pérdida o una estratega silenciosa que había cruzado líneas impensables. En las calles, el público debatía, lloraba, gritaba. Los noticieros repetían en bucle la misma frase. Charlie sabía que algo se estaba gestando. Y, como si el eco de esas palabras aún resonara, el caso Kirk dejó de ser solo una tragedia. Se convirtió en un espejo donde todos veían reflejado lo que más temían: el poder, la traición y el precio de la verdad. Han pasado meses desde aquella noche que cambió la historia política del país. El caso Keir sigue abierto, pero parece que las respuestas se pierden entre documentos sellados y testigos que han preferido callar. El acusado, Tyler Robinson, enfrenta cadena perpetua. Su rostro envejecido, su mirada vacía, son ahora símbolo de un misterio sin resolver. Ante las cámaras, su abogado repite una frase que se ha vuelto eco. Tyler no fue más que una pieza en un tablero que ya estaba diseñado. Y tal vez sea cierto. Porque incluso ahora, cuando los titulares se han desvanecido y el público parece haber pasado página, los detalles siguen sin encajar. Las transferencias, las llamadas interceptadas, las reuniones privadas, nada de eso ha sido completamente explicado. Mientras tanto, Erika Keir vive retirada, alejada de los focos mediáticos. Se dice que cambió de residencia varias veces, que viaja bajo otro nombre, que solo mantiene contacto con un círculo mínimo de colaboradores. Pero cada tanto, su sombra reaparece. Pequeños mensajes codificados en redes sociales, frases enigmáticas en publicaciones que desaparecen minutos después. Algunos creen que Erika está escribiendo un libro, otros aseguran que prepara un nuevo documental con pruebas inéditas que podrían volver a abrir el caso. Los archivos oficiales del asesinato de Charlie Keir permanecen bajo custodia federal, clasificados como material sensible. Sin embargo, una fuente anónima filtró fragmentos de un informe, menciona la existencia de grabaciones de seguridad nunca divulgadas al público. Grabaciones que, según el informante, cambiarían por completo la narrativa del asesinato. Nadie ha podido confirmarlo. Nadie ha podido negarlo. A pesar del silencio, el interés no muere. Los foros, los podcasts y los investigadores independientes siguen diseccionando cada detalle, buscando una verdad que parece resistirse. Y entre todo ese ruido, solo una imagen se repite una y otra vez en la memoria colectiva. Erika Keir frente a la tumba de su esposo. El vídeo, grabado por un transeúnte, muestra a Erika sola, bajo un cielo gris. Deja una flor blanca, susurra algo que el viento borra, y se aleja lentamente sin mirar atrás. Ese momento se convirtió en símbolo. Un adiós sin respuestas, un gesto que muchos interpretan como cierre, y otros como el inicio de algo más grande. ¿Fue amor lo que la movió? ¿Fue traición, o sacrificio en nombre de una verdad demasiado peligrosa para ser contada? El caso Kirk, con todas sus sombras, sigue siendo una herida abierta. Y aunque los nombres cambien, los rostros desaparezcan y los documentos se archiven, la historia de Charlie y Erika Kirk permanecerá escrita entre el poder, el silencio y la sospecha. Porque en cada eco del pasado hay un secreto esperando ser descubierto. Esto fue Secretos de Historias, donde cada silencio tiene su verdad oculta. Los invito a que se suscriban, compartan y le den like.